Controla el comercio global, decide el destino de las naciones, financia guerras y construye imperios. Durante más de 80 años, el mundo ha funcionado con un sistema operativo, el sistema dólar. Sin embargo, este símbolo, el dólar estadounidense, es, sin duda, el objeto más poderoso que la civilización moderna ha creado. Pero, ¿qué pasa cuando el rey enferma? En los últimos años, ha comenzado un susurro. Un susurro en pasillos diplomáticos y en salas de juntas de bancos centrales. Un susurro que se está convirtiendo en un grito. Desde Beijing hasta Sao Paulo, desde Moscú hasta Nueva Delhi, la palabra es desdolarización. Esto ya no es una teoría marginal, es una política activa y declarada. Bancos centrales de todo el mundo están deshaciéndose de sus bonos del Tesoro estadounidense a un ritmo constante. En su lugar, están comprando oro físico a niveles que no se veían en medio siglo. Acuerdos comerciales multimillonarios, por valor de cientos de miles de millones, se están firmando en yuanes, rupias, rublos y reales. El arma más poderosa de Estados Unidos no son sus 11 grupos de portaaviones, es su moneda. Y el mundo, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, ha decidido colectivamente que ya no quiere jugar bajo sus reglas. Hoy no preguntamos si el dólar caerá. Preguntamos, ¿qué tan dura será la caída? ¿Y qué vendrá después del rey? Para entender la decadencia, primero debemos entender el ascenso. Año 1944. El mundo está en ruinas. Las grandes potencias de Europa y Asia no son más que escombros humeantes. Las potencias aliadas, sabiendo que la guerra estaba por ganarse, se reúnen en un hotel de Bretton Woods, New Hampshire, para diseñar el próximo orden financiero mundial. Solo una nación salió fortalecida del conflicto. Estados Unidos, protegido por dos océanos, no solo estaba intacto, sino que su maquinaria industrial había ganado la guerra. Poseía la abrumadora mayoría de las fábricas, más del 70% de todo el oro monetario del mundo. El acuerdo fue simple, y fue dictado por Washington. El oro respaldaría al dólar, y el dólar respaldaría a todo lo demás. Nació un sistema donde cada moneda tenía un tipo de cambio fijo con el dólar, y el dólar tenía un tipo de cambio fijo con el oro, $35 por cada onza. Funcionó. El comercio mundial explotó bajo esta estabilidad garantizada. Pero este sistema tenía un defecto fatal, una contradicción en su núcleo. Estados Unidos, para financiar sus crecientes ambiciones, la costosa guerra de Vietnam, los programas sociales de la gran sociedad, empezó a hacer lo que cualquier país en su posición haría, imprimir más dinero. Imprimió muchos más dólares de los que podía respaldar con el oro que tenía en Fort Knox. Los países más astutos, especialmente la Francia de Charles de Gaulle, se dieron cuenta. Empezaron a llamar el farol. Comenzaron a cambiar sistemáticamente sus reservas de dólares por el oro físico de Estados Unidos, como el acuerdo permitía. Las reservas de oro de Estados Unidos se desplomaron. El 15 de agosto de 1971, el presidente Richard Nixon apareció en televisión y tomó una decisión que cambió el mundo para siempre. He ordenado al secretario Connally que suspenda temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Temporalmente. Esa suspensión temporal tiene más de 50 años. El shock de Nixon reverberó por el mundo. El ancla se había soltado. El dólar se convirtió oficialmente en una moneda fiat. Su valor ya no provenía del oro, sino de una promesa. La plena fe y crédito del gobierno de los Estados Unidos. Muchos pensaron que sería el fin, el caos, pero Estados Unidos tenía unas bajo la manga. Si el dólar ya no estaba respaldado por oro, estaría respaldado por oro negro. En una serie de acuerdos diplomáticos secretos, liderados por Henry Kissinger con la Casa de Saud de Arabia Saudita, por extensión, con la OPEP, Estados Unidos garantizó la seguridad militar absoluta del reino. A cambio, Arabia Saudita se aseguraría de que todo el petróleo del mundo se comprara y vendiera exclusivamente en dólares estadounidenses. Nacía el petrodólar. El golpe maestro geopolítico estaba completo. Si necesitabas energía para mover tu país, si querías encender tus fábricas o mover tus coches, primero debías comprar dólares. Esto creó una demanda artificial, global y permanente de la moneda estadounidense. El rey no había muerto, simplemente había cambiado su corona de oro por una de petróleo.
Este nuevo sistema le dio a Estados Unidos lo que el ministro de Finanzas francés, Valéry Giscard d'Estaing, llamó con frustración un privilegio exorbitante. Piénselo, Estados Unidos podía comprar bienes reales, coches alemanes, petróleo saudí, productos electrónicos japoneses, textiles de Vietnam, al resto del mundo, simplemente imprimiendo papel que ellos mismos creaban de la nada. El resto del mundo, a su vez, ¿qué hacía con esa montaña de dólares que acumulaba vendiendo sus bienes? No tenía más remedio que tomar esos dólares y prestárselos de vuelta a Estados Unidos, comprando su deuda, los bonos del Tesoro. En efecto, el mundo estaba financiando el déficit de Estados Unidos. Esto permitió a Estados Unidos mantener déficits comerciales y fiscales masivos, año tras año, década tras década. Podían gastar mucho más de lo que producían, financiando su consumo masivo y su enorme ejército, el más caro de la historia humana, con el dinero del resto del mundo. Y así, comenzaron a imprimir mucho. La deuda nacional, que era de cientos de miles de millones en los años 70, se convirtió en billones. Luego, en decenas de billones. En el año 2008, el sistema, inflado por la arrogancia, casi colapsa. La crisis financiera, nacida de la imprudencia y la codicia de los bancos estadounidenses, infectó al mundo entero. El epicentro fue Wall Street, pero el tsunami golpeó a todos. Estados Unidos había empaquetado sus deudas tóxicas, las había vendido al mundo como inversiones seguras, y cuando la burbuja estalló, ¿cuál fue la solución? Imprimir más. El mundo vio, con horror, cómo Estados Unidos exportaba su inestabilidad financiera. Fue la primera gran señal para muchos de que el privilegio se estaba convirtiendo en impunidad. Pero la deuda no fue el único problema. Estados Unidos descubrió que controlar la moneda mundial era más poderoso que cualquier bomba. El dólar se convirtió en un arma. El sistema financiero global corre sobre rieles construidos por Estados Unidos, principalmente el sistema de mensajería interbancaria SWIFT. Si un país no hacía lo que Washington quería, Estados Unidos podía simplemente desconectarlo. Este es el poder más oscuro del dólar, la extraterritorialidad. Si una empresa europea quería comerciar con Irán, un país sancionado por Estados Unidos, Washington podía multar a esa empresa europea con miles de millones de dólares. Incluso si la transacción era en euros, e incluso si no tenía nada que ver con Estados Unidos. Simplemente por usar los rieles del sistema dólar. Llamaron a esto sanciones. Pero era un bloqueo financiero total. Para Estados Unidos, era una herramienta de política exterior. Para el resto del mundo, fue una revelación aterradora. Sus ahorros, sus reservas soberanas, su soberanía, no eran realmente suyos. Estaban guardados en un banco cuyo dueño podía decidir, en cualquier momento y de forma unilateral, cerrarles la cuenta. El dólar dejó de ser un bien público neutral y se convirtió, abiertamente, en el juez, jurado y verdugo del comercio global. El sistema ya estaba crujiendo. Pero dos eventos recientes encendieron la mecha de la rebelión. Primero, la pandemia de 2020. Para combatir el cierre económico autoimpuesto, la Reserva Federal de Estados Unidos y el gobierno imprimieron dinero a una escala nunca antes vista en la historia de la humanidad. En un periodo de apenas 24 meses, la oferta monetaria estadounidense se expandió a un ritmo que empequeñeció la crisis de 2008. Se estima que casi el 40% de todos los dólares que han existido fueron creados en ese breve lapso. El resultado era predecible, inevitable: inflación. La peor inflación en 40 años. El dólar que tenías en el banco, el dólar que los bancos centrales del mundo guardaban como reserva de valor, perdió un 15% de su poder adquisitivo en solo 2 años. El mundo, que ahorra en dólares, vio cómo el valor de sus reservas se evaporaba. No por una guerra mundial, no por un desastre natural, por las decisiones de política interna de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y entonces, llegó el catalizador final. Febrero de 2022. Rusia invade Ucrania. La respuesta de Occidente fue un shock and awe financiero. En un solo fin de semana, Estados Unidos y sus aliados europeos congelaron más de 300.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central ruso. 300.000 millones. Piénselo, no era el dinero de un oligarca, eran las reservas soberanas de una nación del G20. El dinero que respalda la moneda de un país. El dinero que Rusia había ganado legítimamente vendiendo su energía. Desapareció, fue apagado. Con un clic.
El tabú se había roto. El mensaje a China, India, Brasil, Arabia Saudita y cualquier otra nación fue claro como el cristal: si te enfrentas a Occidente, tu dinero no es tu dinero. Tus reservas no son tuyas. Ese fue el momento, el punto de inflexión. Para el resto del mundo, la desdolarización dejó de ser una opción económica. Se convirtió en una emergencia de seguridad nacional. La respuesta no se hizo esperar. El bloque BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, pasó de ser un foro económico secundario a ser la vanguardia de la rebelión. Y ya no son 5. Ahora se han expandido para incluir a potencias energéticas clave como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, junto con potencias regionales como Egipto y Etiopía. Este nuevo bloque representa ahora casi la mitad de la población mundial y ya supera al G7 en porcentaje del PIB global, si se mide por poder adquisitivo. ¿Su objetivo declarado? Construir un mundo multipolar. Un mundo donde Washington no dicte todas las reglas. Y están actuando. India está comprando millones de barriles de petróleo a Rusia, pagando en rupias y rublos. China y Brasil, dos economías gigantescas, firmaron un acuerdo masivo para realizar todo su comercio bilateral en sus propias monedas, el yuan y el real, evitando el dólar por completo. No son pequeños acuerdos, son arterias comerciales gigantescas que están creando un bypass alrededor del corazón financiero de Nueva York. Y Arabia Saudita, el pilar mismo del petrodólar, ha dicho públicamente que está abierta a vender petróleo a China en yuanes. Si sucede a gran escala, sería el golpe de gracia al sistema de 1971. Pero si no es el dólar, ¿entonces qué? El contendiente obvio, el yuan chino, tiene un problema. No es libremente convertible, sus mercados de capitales son opacos y pocos países confían plenamente en el Partido Comunista Chino como para usar su moneda como reserva principal. Entonces, ¿qué están haciendo todos? Están volviendo al abuelo de todas las monedas, al único dinero real en milenios, el oro. En 2022 y 2023, los bancos centrales del mundo compraron oro a un ritmo récord. Cientos de toneladas, más que en ningún otro momento desde que hay registros. No lo compran para especular, lo compran como un seguro. El oro es el único activo financiero que no es, al mismo tiempo, el pasivo de otra persona. Es un activo fuera del sistema. Es anónimo, es final, no puedes imprimirlo. Y, críticamente, no puedes congelarlo con un clic. Y luego está la tecnología. Mientras Occidente debatía, China construyó su propio sistema de pagos transfronterizos, el CIPS, una alternativa a SWIFT. Rusia tiene el suyo, el SPFS. Y lo más importante, las monedas digitales de bancos centrales. Estas monedas permitirán a los países comerciar directamente entre ellos, en segundos, sin pasar por Nueva York, sin tocar un solo dólar, y sin que Estados Unidos siquiera se entere. Permitirán a China pagarle a Brasil por soja en segundos, sin que ese dinero tenga que pasar por un banco corresponsal en Manhattan. Seamos claros, el dólar no va a colapsar mañana. No despertarás y encontrarás que tu billete de $100 es papel sin valor. El sistema es demasiado grande, demasiado interconectado. Como dicen en Wall Street, el dólar es la camisa más limpia en el cesto de la ropa sucia. El dólar es, como dicen, demasiado grande para caer. Pero no es demasiado grande para encogerse. La pregunta no es si el dólar será reemplazado por una cosa, sino por muchas. Nos dirigimos, casi con certeza, a un mundo financieramente fragmentado. Un mundo multipolar. Un bloque del dólar, Estados Unidos, Europa, Japón, Reino Unido, un bloque del yuan, China, Rusia, gran parte de Asia Central, y quizás otros bloques regionales en torno a la rupia o a una futura moneda de los BRICS. ¿Las consecuencias? Inmensas. Para Estados Unidos, significará el fin del privilegio exorbitante. Se convertirá en una factura exorbitante. Ya no podrán financiar sus déficits tan fácilmente. La inflación, que hemos visto recientemente, podría dejar de ser un evento temporal para convertirse en una característica estructural de su economía. Las tasas de interés tendrían que subir, y mucho, para atraer capital extranjero, estrangulando su propia economía interna. El sueño americano, financiado durante décadas por el mundo, se enfrentará a la dura realidad. Para el resto del mundo, podría significar más soberanía, pero también más inestabilidad. Un mundo sin un ancla clara es un mundo más caótico. Un mundo sin un policía financiero global es un mundo donde los conflictos regionales pueden escalar más rápido. Las guerras de divisas podrían volverse la norma.
El sistema dólar nos dio 80 años de un tipo específico de globalización. Ahora, ese sistema se está desmoronando bajo el peso de sus propias contradicciones, su deuda insostenible y su uso desmedido como arma. La decadencia del dólar no es solo una historia financiera, es la historia del fin de una era. Es la historia de un cambio tectónico en el poder global, tan profundo como la caída de cualquier imperio anterior. La pregunta que todos debemos hacernos es, ¿qué viene después? Si este análisis profundo te ha parecido revelador y quieres entender mejor los cambios que están redefiniendo nuestro mundo, este es tu canal. Suscríbete para no perderte nuestros próximos documentales. Dale me gusta a este vídeo si aprendiste algo nuevo. Compártelo con alguien a quien creas que le pueda interesar este tema. Y, lo más importante, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el dominio del dólar realmente está llegando a su fin? ¿O es solo un tropiezo temporal? Te leemos.